Bueno, buenas tardes para los que se van conectando. Hoy vamos a tener un vivo con Pablo Muñoz Turrieta. Hola Caro, ¿cómo andás? Gracias por estar. Vamos a esperar a que Pablo se vaya conectando. Son recién las 3 en punto clavadas, hora de Argentina. Vamos a tener hoy una conversación con Pablo, como les decía, que hace tiempo, bueno, queríamos hacer y por una cuestión u otra no se podía hacer. A ver, ahí estamos. Ahí se está conectando Pablo. Hola a todos para los que se van conectando. Hola Pablo, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, acá ¿Todo bien? estamos. Finalmente lo pudimos hacer, llegó el día y la hora. Después, después de tanto tiempo se pudo cuadrar. Vi que hoy tuviste otro antes y tenés uno después, ¿no? A las 5, hora Sí, Argentina. tengo tres casi seguidos hoy. Es la Bueno. única manera ¿cómo es? De acortar la lista esa enorme que se me ha armado. Por Claro. eso te estuve esperando como un mes casi, perdona. Sí, 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 pero al final se pudo. Así que bueno, Sí, sí, primero sí. agradecido por el espacio, por querer estar en esta conversación. Hoy vamos a tocar varios temas, como decía el título, pero antes de arrancar quería preguntarte. Ayer en un vivo que hicimos con Horacio Justo, uno de los temas del final tocaba la vocación, ¿no? Sobre todo en base a la profesión que yo manejo. En vos, ¿cómo se dio esta vocación por querer ser tan partícipe de esta batalla cultural? Yo creo que, a ver, la palabra vocación viene del latín que significa llamar. Y yo creo que hay distintos llamados en la vida de cada uno de nosotros. Hay llamados que puede ser un llamado de atención, por ejemplo, de personas que tienen un accidente y eso los hace recapacitar y les dice, bueno, a ver cómo voy a aprovechar mejor la vida. Tengo amigos en México, por ejemplo, que tuvieron el llamado de atención porque fueron secuestrados y eso les dio un vuelco total en la vida y los involucró en la lucha pro vida. Por ejemplo, de un gran amigo, Arturo, de México, que estuvo él prisionero en un rapto en, en México y eso lo hizo recapacitar todo y dijo, bueno, cuando salió se involucró en la lucha pro vida. Hay otros, creo que por una cuestión de experiencia personal, por ejemplo, una entrevista que tuve con Belén Majorel, creo que es el apellido, por una cuestión de algo que ella vivió, su aborto y demás. Eh, el caso de Abby Johnson, por ejemplo, en los Estados Unidos, un caso parecido. El caso del doctor Nathanson, cuando ve la ecografía de su propio hijo que iba a abortar, eso le causó un shock enorme. Fíjate, en esa época que no existían las ecografías ni nada, cuando por primera vez en la vida él decide probar una ecografía en un aborto y ve eso, y el tipo realmente fue un golpe que le dio, ¿no? Y hay otros, yo creo que por una cuestión más natural, en mi caso particular, yo creo por una cuestión de inclinación al conocimiento, al estudio. Obviamente que nací en una familia y en un ambiente muy provida. De hecho, mis padres, allá en el campo, cuando yo era niño, cuando tenía 4, 5, 6 años, tengo memorias de ellos dando charlas a favor de la vida en contra del aborto. Muchos años después yo le pregunté a mi mamá por qué daban charlas por la vida y contra el aborto cuando el debate del aborto ni siquiera se planteaba. Se veía algo como, hasta por los más progresistas, como algo, no, esto no va acá. Era el tema del divorcio en esa época, con Alfonsín en la Argentina, y mi mamá me dijo porque vimos que después del divorcio, o al abrirle la puerta al divorcio, se le abría la puerta a todo lo que venía después, que de hecho ya estaba pasando en los Estados Unidos, en Canadá y demás, toda la agenda progresista, ¿no? Que ahora estamos viviendo tal vez en carne propia, se está viviendo en carne propia en la Argentina. Y entonces yo al haber crecido en un ambiente así, pero también con un gran interés por el conocimiento, por los libros, yo me crié en un lugar en medio de la montaña, con una vida que se combinaba con la naturaleza total, absoluta, la montaña, el sobrevivir, los animales, las vacas, las ovejas. Tengo una foto de 2 años, algún día la tengo que postear, estoy con 500 ovejas detrás mía, yo tenía 2 años. Eh, el haber crecido en la naturaleza, con los peligros de la naturaleza, del frío, de la nieve, la intemperie, dormir en el campo, porque he tenido todas esas experiencias creciendo, ¿no? Yo sé lo que es vivir
dormir en medio de la montaña con el cielo estrellado encima tuyo y demás. Pero por otro lado, en mi casa teníamos una montaña de libros, teníamos inviernos largos con nieve, frío, entonces leíamos mucho, no teníamos televisión en mi casa. Y entonces crecí con un conocimiento o con un deseo de profundizar cada vez más en el ser humano, en la persona humana. Y eso me llevó luego a estudiar muchas cosas, ¿no? Profundizar, y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y entonces yo creo que se da con cierta naturalidad el defender la vida, defender la familia, defender los valores, defender todo lo que tenemos que defender, que es parte de nuestra civilización occidental y que lamentablemente se está destruyendo, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día, es un ataque muy profundo, en definitiva, a la civilización occidental. Y obviamente que un llamado implica también la palabra, implica de por sí, al menos en el sentido cristiano, una cuestión sobrenatural, es decir, que se tienen que dar ciertos factores en la vida de uno por las cuales Dios también interviene y te va mostrando señales. No es que viene y te aparece y te dice, a ver, Pablo, hace esto, hace aquello, pero te va dando señales y te va poniendo cosas en el camino que se van dando solas, sin que uno las busque. Por ejemplo, yo nunca, el año pasado visité 80 ciudades y pueblos en la Argentina, hablando sobre estos temas. Yo jamás lo busqué, pero simplemente dije, voy a ir a la Argentina y el que quiera que me invite, no tiene que pagarme nada, absolutamente, yo voy y hablo. Y recibí tantas invitaciones que me terminé quedando en 80 ciudades y pueblos en la Argentina. Yo creo que visité más pueblos y ciudades que cualquier candidato a presidente de la República Argentina el año pasado. Pero bueno, yo de mi lado hablando de la familia, de cuestiones pro vida, de psicología, de toda la ideología de género y demás. Así que yo creo que así es como se va dando, el camino se va abriendo y ahí uno... Mira, en mi experiencia personal, puerta que se abre hay que entrar, porque las oportunidades no le faltan a nadie, es cuestión de tomarlas simplemente. Y gracias a la valentía de no haber tenido miedo de tomar las oportunidades es que llegué a donde estoy, digamos, ¿no? Yo creo que muchos se victimizan como si fuese el sistema el que está en contra de ellos, pero no es así, en realidad es cuestión de sacrificarse y muchas veces el no sacrificarte en algo pequeño te estás perdiendo algo gigantesco en el futuro y uno nunca lo sabe eso, ¿no? Algo que ahí dijiste como importante esto de la providencia, ¿no? Porque uno puede ir hacia algún lugar y Dios también después va a decir qué puerta te va a abrir, ¿no? Uno como Claro. católico tiene que accionar. A mí muchas veces me pasa que consultas o otras preguntas es, bueno, pero yo quiero hacer tal cosa, bueno, Dios se va a ocupar, yo no hago nada. Y yo siempre les digo lo contrario, ¿no? Vos tenés que accionar, el ser humano es un ser de acción concreto y después Dios obviamente te va a abrir la puerta correspondiente. Entonces en esto vos, Pablo, que relatabas, tiene que ver con estas aperturas de puertas, pero en tu movimiento. Y nombraste también dos conceptos como súper importantes hoy en día y quiero ver tu mirada sobre esto, ¿no? Familia y valores. ¿Qué está pasando hoy en la actualidad con estos dos conceptos, en Argentina y mundialmente? Estamos viviendo una crisis, primero, en primer lugar, con respecto a la misma experiencia humana. Me parece una crisis existencial, por un lado, y ahora lo explico, y otra crisis en cuanto a la teoría misma de la familia y las ideas y los valores. Por un lado, la vivencia humana, porque si vos te prestás atención a la historia del ser humano, el ser humano es una persona, o la historia de cada uno de nosotros, es un ser que muchas veces sabe lo que está bien, lo distingue, pero no tiene el valor de seguirlo. Y cuando no tenés el valor de hacer lo que está bien, o cuando por cobardía o lo que sea elegís el camino más fácil, el camino del placer, el camino, lo que en el pecado se llama, lo que en el cristianismo se llama el pecado, pero los griegos le decían la amartía. Amartía significaba cuando vos apuntabas con un arco, el apuntar al centro era ese camino derecho y en cuanto te desviabas era no tener dirección, no ir al fin. Y eso era, para el griego, amartía o pecado que toman los cristianos era cualquier acto humano que no te va a llevar a ser la mejor persona que puedes ser. Entonces, es interesante porque este concepto de amartía o de pecado es un concepto puramente también filosófico, no es algo que tenga que ver con la religión ni nada, sino que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, hay ciertas obras, ciertas maneras de obrar que te van a destruir. Sea que si existe Dios o no existe, si te drogás, si te emborrachás, si sos infiel a tu esposa, si mentís, si robás, ya está, te perdiste. Ahora bien, el ser humano tiene un mecanismo psicológico muy interesante de justificación personal, de racionalizar las propias actitudes y tratar de justificarse todo el tiempo.
Y eso es algo muy peligroso. Yo a la gente cuando me cuenta sus historias, sus problemas, yo siempre le digo, no se justifiquen ni racionalicen nada, porque el racionalizar, el justificar muchas veces te va a volver empedernido, ¿no? Esa característica del pecador empedernido, es aquel que razona y usa toda su capacidad mental para tratar de justificar su actitud. Entonces, tenemos un problema existencial en ese sentido, en que por culpa de las revoluciones sexuales de las cuales somos víctimas, todos, porque es parte de nuestra historia también. Nosotros vivimos en un contexto muy marcado por, podemos decir, 2 o 3 etapas de revoluciones sexuales muy fuertes en el siglo XX y principios del XXI. Eso por un lado. Y después, por otro, tenés toda una teoría, tenés todo un mundo académico corrupto, pseudo-filosófico, pseudo-científico, pseudo-psicológico, que trata de darle una validación cultural y académica a todo esto. Y esto es un problema gigantesco. Acá está toda la teoría del feminismo, el tema de la ideología de género, toda la teoría queer, todo lo que sea una especie de justificación, de darle validez a conductas que en sí son destructivas desde todo punto de vista, desde el punto de vista espiritual, psicológico, fisiológico y demás. Entonces, yo creo que con lo que me preguntabas acerca de los valores y de la familia, estamos sufriendo una doble embestida, un recreamiento de la familia por la el hecho de la debilidad del espíritu humano. Por eso hay una crisis del hombre principalmente, no una crisis de la mujer, una crisis del hombre que después redunda en una crisis de la sociedad entera. Y por eso las políticas, por ejemplo, para la mujer, Alberto Fernández, que le acaba de dar 255 millones a todas las políticas de género, a toda esta mafia que hay detrás. En realidad, si quisiésemos establecer políticas en Argentina, en Latinoamérica, para levantar la sociedad, tendríamos que tener políticas para ver cómo vamos a mejorar al hombre, cómo vamos a ayudar a la familia, cómo vamos a ayudar a que cada uno de nosotros sea una mejor persona, que eso jamás se lo plantean, ¿no? Y ahí está el tema de los valores. El posmodernismo, que es la pseudo-filosofía reinante hoy en día en el mundo occidental, niega de entrada que haya valores porque está fundamentada en un relativismo moral absoluto, donde lo único que interesa es el punto de vista. Pero tampoco es así, es mentiroso también esto, porque para ellos hay un relativismo que debe ser el principio máximo, pero en realidad es relativismo para ellos nomás, porque si vos, Pablo, yo digo, este es mi valor, por más que uno lo diga, supongamos que yo me vuelva relativista, para mí, mi opinión, no se le impongo a nadie, es que tal es el camino a seguir y ellos ahí nomás te dicen, no, eso es homofobia, transfobia o lo que sea. O sea que el punto de vista simplemente es para ellos imponer, el único punto de vista que existe es ellos. Entonces estamos viviendo una especie de relativismo, totalitarismo moral también en cuanto a los valores. Sí, también la noción de quién es realmente el opresor y quién es realmente el oprimido. A ver, yo en mi caso, cuando hablo, tengo que cuidarme bastante porque tengo una matrícula en juego. Y muchas veces desde los ministerios justamente de salud, las políticas que se bajan con respecto a lo psicológico, a la atención, tiene que ver con una idea dominante, reinante, a la cual obviamente yo no adhiero, a la cual estoy en contra y tengo causas fundamentadas del porqué. Y en realidad, ¿quién termina siendo el opresor y el oprimido, ¿no? Como esta dialéctica que está todo el tiempo en juego. Entonces, vos hablaste del relativismo y eso me lleva justo al punto de la ideología de género en cuanto al sentir. ¿Por qué pensás que el sentir, la conexión con los sentidos, con la autopercepción, con mi propia imagen y mi identidad, hoy en día es tan importante y es la base o la fundamentación de estas ideologías? Porque yo creo que hay también, de vuelta, te voy a distinguir dos realidades que es importante tener en cuenta cuando hablamos de la ideología de género. Por un lado tenés la experiencia de la persona, que es una experiencia real, experiencias de niños, de jóvenes que han pasado por situaciones muy traumáticas, muy difíciles de la vida, no solo uno, sino un conjunto de cosas que podemos enumerar: el abuso sexual, el haber sido rechazado por los padres, la ausencia de los padres, la burla, el no haber encajado dentro de un grupo, por ejemplo, social, cuando un niño va al jardín de infantes y de repente se encuentra que todos los niños lo detestan porque hay algo que es detestable también en ese niño. Y entonces ese niño comienza una lucha interior de no saber quién es, especialmente en una época tan importante que es entre los 2 y los 7 años, donde se constituye psicológicamente la propia identidad, ese descubrir quién soy y aceptarse. Porque aquí se trata de eso, ¿no? El camino psicológico normal de una persona es conocerse y aceptarse, no es transformarse en lo que uno quiera. Y en estos niños ocurre
que se va desarrollando un trastorno con respecto a la propia identidad, que los lleva muchas veces a cuestionarse quiénes son ellos, o los lleva a huir. No es que ellos quieren ser, por ejemplo, un varón que quiere ser una mujer, sino que muchas veces los lleva a huir. He tenido casos de niños que simplemente quieren ser niñas para que los deje de abusar el abuelo, que los deje de abusar el tío, que los deje de abusar el padrastro, porque en su mecanismo ellos dicen, si yo soy niña, entonces ya me va a dejar de desear, lo cual es una cosa tremenda y terrible, y que los ideólogos del género en Argentina, el niño te está diciendo que lo están a gritos. Yo he leído artículos en el Clarín, en La Nación, de niños trans, y yo leo eso y digo, teniendo conocimiento, experiencia, digo, este niño está gritando, está diciendo a gritos que los están abusando en la casa, y por eso quiere ser nena. Es increíble, es increíble. Entonces, por un lado está la experiencia de ese niño, cuando entonces el proceso de racionalización del ideólogo, el académico, que viene a tratar de justificar eso, se da cuenta que la única manera en la cual le puede dar una cierta validez, una validación cultural, es por medio de los sentimientos. Que justo hoy en día, a partir especialmente de lo que fue la revolución en la filosofía, la revolución cartesiana, que eso tuvo un efecto enorme. A ver, para que todos los que están escuchando entiendan esto, han habido revoluciones en cuanto a los paradigmas a lo largo de la historia de cómo ver la realidad. Y esas revoluciones, que siempre son filosóficas, siempre se dan en el ámbito filosófico, tienen un gran impacto luego en las otras ciencias, en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, en la física. Descartes, él hizo una separación absoluta, total, entre lo que sería la psiquis, lo que él llamaba el ánima en latín, y el cuerpo, como si fueran dos realidades distintas, y que él no supo explicar esa conexión. Entonces, el desarrollo filosófico posterior se dio en dos ramas distintas. Por un lado, el idealismo alemán, donde es solamente el espíritu, y por otro lado, una especie de materialismo craso. Y cuando la filosofía quiso unir, o intentos filosóficos posteriores quisieron unir estos dos niveles, tenemos a un Hume, por ejemplo, que le da una preponderancia absoluta al sentimentalismo. Lo único de lo cual tenemos certeza son los sentimientos. Entonces, hemos construido toda una teoría del conocimiento, de la nociología, a partir de Descartes, fundada en los sentimientos. Por eso, cuando hoy en día te quieren fundamentar una realidad con un sentimiento, por más que el sentimiento sea contradecido por la ciencia y el dato objetivo científico, entonces acá se da una especie de dialéctica entre una explicación objetiva científica y una explicación totalmente subjetiva, relativista y aplicada a los sentidos. Por eso, al no haber un fundamento metafísico de quién es el ser humano, han ensalzado los sentimientos a un nivel ya que no le corresponde absolutamente para nada. Y no solamente que lo han ensalzado, sino que han hecho, y esto es lo peor, porque Hume, si Hume estaría hoy en día, también diría, no, pero a ustedes se les fue la mano, porque él diría, los sentimientos igual no son los constitutivos de quién es cada uno como persona humana, que es lo que quiere hacer la teoría del género. Es el sentimiento lo que te constituye en la realidad, que es también una mezcla de evolucionismo y otras hierbas, por así decir, ¿no? En todo esto. Uh-huh. Sí, recién uno de los comentarios ponían, es como un mundo basado sobre el espectro emocional. Y yo esto lo veo cotidianamente, ¿no? Se pierde una cierta objetividad, se va perdiendo una cierta vara que puede medir aquella realidad, donde solamente importa la medida de la realidad según mis emociones del momento. Y todos sabemos que las emociones son completamente fluctuantes, que son de corto tiempo, que aparecen y se van, que están montados sobre pensamientos, creencias y estructuras psíquicas previas, y también sobre esto que mencionabas al principio, bueno, en qué contexto me crié, en qué familia crecí, qué valores fueron los que sustentaron. Entonces, además, hay un quebrantamiento de la familia en cuanto estos valores, las raíces, lo que tiene que ver con, bueno, cómo criamos a los niños, donde ya tengo que aceptar la ley y no puedo opinar de otra manera. Y ya aparentemente los colegios no van a tener la opción de educar según su propio credo, sus propias ideas, porque la ley que proviene de arriba dice que esto va a ser de esta manera. Pablo, ¿cómo Claro. pensás que un padre puede enfrentar esto si hoy tiene un niño chiquito, una niña chiquita, y se encuentra en el colegio, por ejemplo, con la ESI, se encuentra con esta educación sexual donde le dicen a un niño chiquito, bueno, lleva prendas interiores de varón y de mujer porque vamos a hacer cierta actividad? ¿Cómo pensás que se puede afrontar esto? Palabra clave desde mi mundo, ¿no? El de la psicología. ¿Cómo se puede afrontar esta situación?
Los padres hoy en día están ante una disyuntiva muy difícil porque ese mundo, ese estado, esa escuela, esas instituciones intermedias que ellos consideraban seguros de antaño, al menos cuando uno fue a la escuela y demás, hoy en día se han convertido en una herramienta y un arma contra la familia, contra los valores y contra la civilización occidental. Entonces los padres están ante una disyuntiva muy difícil porque ese mundo que conocían se está resquebrajando, se está desmoronando, está totalmente poseído por ideologías peligrosísimas para el ser humano, porque aquí está el tema también, eso hay que decirlo, son ideologías muy peligrosas que desde el punto de vista de la psicología a un niño le pueden hacer un daño tremendo, un daño tremendo. Por eso mismo que te decía recién, que todo psicólogo lo conoce muy bien, que entre los 2 y los 7 años hay una etapa clave en la constitución de la propia identidad personal, es muy importante. Y entonces a un niño se lo puede hacer muy fuerte en esa época o se lo puede debilitar y corromper para el resto de la vida y le va a ser muy difícil después en el futuro, no es imposible, pero le va a ser muy difícil salir adelante y va a requerir de mucho trabajo y demás. Entonces, cuando un padre se encuentra ante una disyuntiva así, lo primero que tiene que hacer es no permitir que a sus hijos se los violen, por así decir, ideológicamente, porque esto es lo que está pasando. Está por un lado el hecho de que a un hijo se lo toquen y eso ningún padre lo permitiría, pero a tu hijo también te lo pueden tocar intelectualmente. Y es tan o incluso más grave que cualquier otro tipo de violación. Porque en definitiva, una persona que haya sido abusada, el abuso lo supera. Se supera y es más fácil superarlo, yo te aseguro, que el haber sido abusado intelectualmente, que el haber sido abusado con ideologías, el haber sido corrompido desde el principio. ¿Por qué? Porque el ser humano es impresionante. Cuando venimos a este mundo nosotros no tenemos conocimiento absolutamente de nada, pero por una especie de impulso natural y una conjunción de todos los mecanismos neurobiológicos y los sentidos y demás, el intelecto nos lleva a categorizar la realidad. Categorizarla en el sentido de darle categorías, de darle nombre a las cosas. Es una realidad muy profunda de cada uno de nosotros. Y entonces es como un rompecabezas que tenemos que ir armando, que ir descubriendo y les vamos dando un orden. Y a la medida en que nosotros podamos explicar las causas de las cosas, los efectos, qué se sigue de cada cosa, es que el niño va creciendo intelectualmente. De hecho, hoy en día, ¿quién entiende algo? El que sepa explicar algo por sus causas. Esa es la persona, y por eso la persona que nos explica algo y realmente nos ilumina y se da una especie de iluminación interior, uno dice, claro, esta persona entiende de eso porque me está haciendo entender las causas y ahora entiendo todo esto que estamos viviendo y estamos sobrellevando en esta vida, por ejemplo. Entonces, todo el proceso del conocimiento radica en saber ordenar todos estos conceptos y en saber coordinarlos. Y es un trabajo de muchos años, de muchísimos años, que dura toda la vida, porque hay muchas cosas que uno, aunque tenga 80 años, las está tratando de profundizar y entender cada vez más. ¿Y a qué voy con todo esto entonces? Que el niño, en esa etapa clave, el niño y todo joven, mira, yo diría que toda persona hasta los 18 años que no están desarrollados todas las distintas facultades cerebrales, no se han activado completamente, porque el lóbulo frontal derecho ya lo ha comprobado la neurobiología, que en muchas personas recién comienza a activarse a los 18 años, en algunos casos no se activa hasta los 30. Esto es interesante, los últimos descubrimientos de la neurobiología. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el niño no tiene capacidad de decisión, el niño no tiene capacidad de consentimiento, ningún joven menor de 18 años tiene capacidad de consentimiento, aunque él crea que sí, que yo consiento. Otra gran mentira de la educación sexual, por ejemplo. Mientras vos consentás, está bien tener relación con quien sea. Mentira, porque no tiene la capacidad para consentir, porque no está activado ese sector del cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la formación de los niños. Es algo tremendo. Aquí en Canadá, muchos padres lo que hacen es directamente sacar a los hijos del sistema porque está tan corrompido realmente que no puedes tener a tus hijos. Un papá acá en Canadá, un amigo me dijo, él es una persona muy creyente, católico, practicante, él me dijo, Pablo, y esto lo conversando porque mira, esta pregunta que vos me haces yo se la hago a muchos aquí canadienses. Y le pregunté a él, sus hijos, qué lo llevó a él a sacarlos del sistema, educarlos con mucho esfuerzo en la casa, con otras familias que se han reunido. Son como muchísimas familias que se reúnen y se ayudan y se apoyan los unos a los otros. Y él me dijo, porque en un momento yo me di cuenta, o Dios me iluminó, me dice, y me di cuenta de que si yo seguía mandando a mis hijos a la escuela estaba cometiendo un pecado mortal. Eso me dijo. Es interesante, ¿no? Y eso a mí me chocó fuerte. Digo, claro, es verdad, ¿no? En realidad hay una cuestión moral para los padres también. Eso es lo que los padres en Argentina lo tienen que saber. Porque si bien no son ellos los que los están corrompiendo, es la maestra, es el transexual que traen a la clase de jardín, es los grupos de derechos humanos, es el tal o cual persona que viene a la escuela,
pero ustedes tienen la obligación moral de cuidarlos y no dejar que esa persona les toque la mente a sus hijos. Por eso, en La Plata hubo un hecho para mí sensacional. Un gran amigo, lo valoro mucho, de La Plata, él y su esposa, pero Carlos. Carlos me invitó a una conferencia con su esposa en La Plata. Tal vez muchos de ustedes lo vieron este video porque él apareció en ese video de una remera blanca con un bebé por nacer aquí. Y él fue a la escuela porque les llegó un anuncio por WhatsApp, no sé cómo fue bien la historia, de que les estaban corrompiendo a los niños con una clase de educación sexual. Y él fue y se metió a la escuela y se frenó todo. Y me acuerdo que rompieron el aula y está el video que se hizo viral, salieron por las noticias, intolerantes, homofóbicos, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que llegar a ese extremo hoy en día porque no podés permitir como padre que te toquen tus hijos, ni en el cuerpo ni en el alma. Es decir, en la mente, en el corazón, en la voluntad de cada uno de ellos. Te hacía esta pregunta porque todos los que tenemos vocación familiar o que en algún momento o estamos caminando hacia eso, se genera la pregunta y por ahí muchos de los que están del otro lado se pueden preguntar lo mismo. Bueno, si uno trae un hijo al mundo y el mundo está hostil, el mundo está, por lo menos en nuestra manera de ver, en nuestra cosmovisión del mundo, está adverso. Bueno, ¿cómo uno hace para insertar a ese nuevo ser en un lugar donde va a ser moldeado a gusto y semejanza de distintos poderes, de distintas ideologías o de lo que esté en ese momento en auge? Entonces es una pregunta que me parece importante para que todos podamos reflexionar y que puedan haber nuevas formas alternativas, como estás contando vos en el caso de Canadá, esta gente que se une en familias, pero volvemos siempre como al punto raíz, ¿no? La familia, los valores, lo que nos da el sentido en los primeros años de vida, donde hay que cuidar tanto esa psiquis, esa alma. Recordemos que psicología hoy es el estudio del cerebro, pero en realidad tiene que ver con el estudio del alma, lo que llamaban Claro. en la antigüedad. Entonces es muy importante poder entender que el ser humano no solamente es un cuerpo, como hablamos ayer con Horacio, es un cuerpo, es un alma, es una mente, lo podemos hacer análogo, mente y alma, y es un espíritu también. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer. Yo estoy viendo que en ámbitos religiosos, en ámbitos de iglesia, sobre todo católica, empieza a haber una ideologización de la religión. ¿Cómo vos ves esto? ¿Vos lo ves? ¿Esto no lo has escuchado? Yo acá lo estoy viendo mucho. Una gran ideologización de la religión donde se empieza a relativizar todo, se empiezan a relativizar los dogmas, se empieza a relativizar la manera de practicarlo, y donde puedo caer, por ejemplo, con un pañuelo verde a un grupo religioso, donde puedo ir con la bandera del aborto y está todo bien. ¿Dónde están los límites entre aquello que está bien, está mal, desde lo moral, desde lo ético? ¿Qué pensás vos de esto, Pablo? Mira, yo creo que este problema dentro de lo que sería el ámbito teológico católico comienza de hace más de 100 años, comienza con lo que se llamó en su momento la herejía del modernismo. El modernismo fue un intento teológico de tratar de adaptar la iglesia a todo lo que exigía la modernidad. Estamos hablando de lo que exigía los ambientes filosóficos del momento, de fines del siglo XIX, en Inglaterra, en Alemania. Recordemos que en el siglo XIX hubo una batalla gigantesca entre el mundo científico darwinista, que de entrada, al plantear el tema de la evolución, negó absolutamente la existencia de Dios, la existencia del alma, la existencia de lo que es el ser humano como tal. Y entonces eso produjo una lucha que llevó a la iglesia a tener miedo en ciertos ambientes o ciertos personajes teólogos y demás, que entonces trataron de acomodarse para quedar bien en los ambientes académicos. Y ahí es cuando introduce, y esta es una larga historia y podemos hablar en otro momento, pero se introduce el modernismo, que el modernismo luego fue condenado en su momento por el Papa Pío X, y entonces como fue condenado por el Papa, tuvo que tomar un nuevo nombre, y acá muchos se van a sorprender, porque el nombre que ellos toman es el de progresismo. De hecho, el progresismo dentro de la iglesia, el progresismo no es nada nuevo. Hay un libro que es sensacional, que se publicó en el año 71, 72, 73, no recuerdo bien la fecha, de Julio Membiel, el padre Julio Membiel, argentino, que escribió un libro que se llama De la Cábala al Progresismo, que es un libro sensacional, es un libro que explica toda esta corriente que comienza en los principios del cristianismo hasta la actualidad con el progresismo. No es nada nuevo. Dentro de la iglesia cristiana, la iglesia católica, siempre hubo corrientes internas que nunca tal vez dominaron a la iglesia toda, pero fueron corrientes heréticas. Podemos mencionar los gnósticos, que fueron los primeros que comenzaron.
el caso del nestorianismo, el caso del arrianismo, que tomó incluso el poder imperial y demás. Y así se dan historias de corrientes que tratan de imponer toda esta visión, ¿no es cierto?, modernista, progresista. No es nada nuevo en la historia de la Iglesia. Lo que es nuevo en la historia de la Iglesia, yo creo, es que estamos ante la disyuntiva en la cual una mayoría es progresista hoy en día. Hoy en día el ser católico de en serio, o el ser cristiano o evangélico de en serio y demás, esto va para todas las denominaciones. Sos minoría si sos fiel. Eso lo veo mucho en Canadá. En Canadá las iglesias en general protestantes, la Iglesia Unida, la Luterana, la Metodista, están destruidos, tienen toda la bandera LGBT afuera, están al servicio del progresismo, a favor del aborto, a favor de las uniones homosexuales. Las iglesias católicas también. Aquí hay iglesias en Canadá que tenés la bandera LGBT dentro de la iglesia, por ejemplo. Es tremendo. Entonces, esto es lo que yo creo que los que son católicos tienen que profundizar bien y darse cuenta. Hay toda una corriente progresista dentro de la iglesia que no es nuevo. En el aspecto de la teología moral, esto comienza ya por los años 50, 40, 50, especialmente por un teólogo moral alemán que se llama Hering. Hering se escribe con A con los dos puntitos arriba. Hering fue quien enseñó en Roma. Él enseñó clases de teología moral. Recordemos que en la Argentina, en Latinoamérica, en casi todos los países del mundo, a quienes hacen obispos son a los que mandan a Roma, porque el que va a Roma tiene licenciatura, tiene doctorado, estuvo en Vaticano, está cerca del Papa, lo que sea, tiene un sentido de la iglesia, se supone, pero en realidad cuando iban a Roma perdían la fe, perdían absolutamente todo, porque les lavaban la cabeza con todas estas doctrinas, estoy hablando de los años 60 y 70, y luego ellos volvían a la Argentina, volvían a Colombia, volvían a México, volvían a los Estados Unidos. ¿Y a dónde volvían? A los seminarios, porque en los seminarios se necesitaba alguien con título. Entonces, claro, venía el padrecito de Roma, al cual Hering le había lavado la cabeza, eso pasó en los Estados Unidos, por ejemplo, y entonces estos trajeron exportando las teorías de estos alemanes progresistas, como Hering y muchos otros, y entonces enseñaban en los seminarios a toda la nueva camada de sacerdotes. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, esos sacerdotes que se formaron en los 60, 70, son obispos. Y entonces cuando a mí me dicen el episcopado argentino es un episcopado que se calla la boca, que es servil al gobierno, es un episcopado que no habla en contra del aborto, es un episcopado, eso lo sé por gente que ha estado dentro de las reuniones, que después me han comentado seguidores, mira Pablo, en la reunión tal de la conferencia episcopal, que me chusmean y me cuentan, el obispo Poli dijo tal cosa, dijo que el aborto, esto es un hecho, Poli dijo el aborto es una batalla perdida, no vamos a meternos en el aborto, nos vamos a ocupar de los pobres, la justicia social y demás. Es decir, es bajarse los pantalones al gobierno y vamos a luchar por algo que suena católico, que es la justicia social, y en eso estamos de acuerdo con las feministas, con los progres, con los trans, con todo esto, nos vamos a llevar todo bien. Es acomodar la iglesia al mundo moderno. Ese es el problema de la iglesia hoy en día, que es un problema teológico también. Es un problema muy grave, y eso el Papa Benedicto tiene escritos muy fuertes diciendo que el problema, en definitiva, dentro de la iglesia, es que se ha perdido realmente esa teología verdadera que supo en su momento explicar el catolicismo. Entonces no tenemos referentes hoy en día, teólogos, hay pocos y están callados, o sea, hay, pero en cuanto se asoman le cortan la cabeza, esa es otra realidad, o sea, hay, muchas veces hay. El otro día me escribió un padre de Río Cuarto que está sufriendo una persecución gigantesca, me dijo, mira, acá están todos con el tema LGBT, con todas las cosas, y escribió un artículo que salió en Info Católica, entonces le escribí para felicitarlo, espectacular, porque él hizo una crítica de esto dentro de la iglesia, están todos los obispos vendidos al progresismo, los sacerdotes en general, no todos, obviamente, no todos, porque todos conocemos casos de gente que la está sufriendo y están luchando y demás, el padre Leandro Bonín, que escribió un libro sobre ideología de género, conoció casos en Bariloche. En Bariloche me invitó un padre y vi la conferencia y él me dijo, bueno, vos te vas y el obispo me corta la cabeza, para que te des una idea. Pero ese obispo de Bariloche, a los de RAM, que son los marxistas, revolucionarios, comunistas, mapuches al servicio de Inglaterra, él les da la comida y les da hospedaje cada vez que hay una manifestación en Bariloche. Entonces voy a decir, a ver, ¿para qué lado juegan realmente, no? Y en cuanto, hemos tenido pocos obispos, pero han habido, bueno, en el caso de Aguer, el caso de San Luis, tuvo Laice y demás, pero les hacen un acto misericordioso y los vuelan, ¿no? Mirá como Aguirre es una de las personas más cultas que yo he conocido en mi vida. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas charlas de él y demás, pero lo tienen tapado y es un hombre cultísimo realmente. Pero es tremendo realmente. Tremendo, sí. Yo, mientras vos hablabas, yo pensaba, bajándolo un poco más a la realidad del hoy, esto que estás comentando, ¿por qué cuesta tanto también poder plantarse frente a lo que uno considera que no es de esta manera? ¿Por qué no poder salir a la denuncia o salir a
el encuentro de aquello que podría ser de una manera diferente. Me refiero a que muchas veces pecamos de callarnos, ¿no? De no salir a denunciar. Yo esto lo hablé con un sacerdote, esta misma pregunta que te hice a vos se le hice a él y me dice acá hay que salir a poder poner de manifiesto, porque si los que estamos dentro de espacios no ponemos de manifiesto esto, nunca se va a poner de manifiesto. Y si lo hablamos desde el plano espiritual, sabemos que también hay otra cosa por detrás cuando ingresan estas cuestiones dentro de la propia iglesia. Y ni hablar, por ejemplo, vuelvo de nuevo a la ideología de género, en el grupo de pares adolescentes, donde muy probablemente vos le preguntás a una chica de 12, 13, 14 años por qué tiene el pañuelo verde o por qué es feminista y muy probablemente no sepa qué explicarte. Entonces, no hay argumentos válidos porque lo que importa en esa edad es el grupo de pares y el pertenecer. Y si uno no adhiere a la ideología dominante, puedes quedar excluido. Y no solamente de adolescente, de adulto también. Bueno, quedo excluido de mis amigos porque todos hacen tal cosa. ¿Y dónde está tu propio yo? ¿Dónde está tu verdadera identidad? ¿Cómo ves esto, Pablo, de cómo se va instalando estas ideologías, sobre todo en el grupo de pares de adolescentes? ¿Qué es lo que ves vos de esta realidad hoy? Mira, es un hecho que nos ha demostrado la neurobiología que los mecanismos que están activos en el cerebro del adolescente son los de aceptación. Lo cual tiene sentido porque desde un proceso de crecimiento y de desarrollo y evolución personal, la socialización es uno de los aspectos más importantes en la niñez y en la juventud. El chico, la joven que no se socialice, va a tener muchos problemas en la vida. En definitiva, la socialización es una buena medida, es un buen termómetro del desarrollo de la propia capacidad, de la propia madurez, y también porque esa persona que se socialice va a ser la que después va a poder liderar, va a poder tener una conversación como la que estamos teniendo, de no tener vergüenza, de tener un mínimo, por así decir, de elocuencia para tratar de explicar algo y demás. Entonces, ellos usan de este conocimiento porque ellos saben que el joven está muy necesitado de aceptación y entonces usan de estos mecanismos y le apuntan de manera especial a la juventud porque saben que la juventud está vulnerable. Es el mismo caso de toda la ideología de género con respecto a los niños. ¿Por qué le apuntan a niños de 5 años? ¿Por qué los transexuales van a, en Canadá lo veo, por qué le apuntan al jardín de infantes, al kinder que le dicen? ¿Por qué no van a séptimo grado? Porque saben, los que están detrás de ellos, saben que ese niño de 5 años está totalmente su cerebro maleable y se puede adaptar a cualquier cosa. El de 12 años no, y le va a rechazar y le va a causar un asco si le aparece un transexual. Entonces hay que agarrar al niño de 5, porque el cerebro está abierto, es como una esponja. Y lo mismo pasa con los jóvenes. A los jóvenes de 13, 14, 15, 16 años hay que ponerle mucha presión y especialmente hay que ponerle presión por las redes sociales. Se está usando mucho, alguien mencionaba que también están las redes sociales, que las redes sociales ideologizan mucho más que los profesores progre. Y es verdad eso, porque se usan de una Miley Cyrus. No sé en Argentina si ellos seguirán tanto a los que son referentes aquí en Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, pero tenés una Taylor Swift, que la Taylor Swift abre la boca y todas las nenas, entonces lo que dijo Taylor Swift ya está, te lo aceptan porque quieren ser aceptadas, porque claro, si ella llegó a eso, si lo que dijo Miley Cyrus, lo que dijo tal o cual, entonces en Argentina, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con todas estas cantantes y actrices y demás, que realmente tienen un poder de influencia muy grande sobre la mente de estos niños porque es una mente subdesarrollada, lo vamos a decir así, hay que decirlo derecho como debe ser, ¿no? Y al tener el joven adolescente una mente subdesarrollada, se aprovechan de esos elementos claves, ¿no? Por eso es una cuestión de lavado de cerebro también lo que están haciendo. Porque imagínate que la Iglesia Católica diga, bueno, a ver, vamos a crear una generación de buenos católicos, pero lo vamos a agarrar a tal edad y le vamos a poner tal presión porque están subdesarrollados y utilicen esos mecanismos. Imagínate el lío que se armaría, ¿no? Pero ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces es tremendo realmente todo esto que estamos viviendo hoy en día. Sí, yo creo que a raíz de todo esto se empieza a configurar una suerte de generaciones muy débiles, ¿no? Que ya ni siquiera pueden reconocer qué género tengo o qué sexo tengo, no puedo reconocer o tener un momento de introspección para decir, me gustaría hacer esto de mi vida, no puedo ver hacia dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque la hiperinformación, las psicopolíticas que se aplican, el psicopoder para decirte que sos libre, pero en realidad no estás siendo demasiado libre.
nos llevan a constituir una generación débil que a mí me preocupa y lo veo en la consulta constantemente en cuanto no sé qué hacer de mi vida, y hablo de todas las edades, yo atiendo de adolescentes, adultos, y hay un gran vacío de conocimiento, un gran vacío de interioridad. Es como que da miedo meterse para adentro porque no sé qué puedo llegar a encontrar, ¿no? Entonces no me pregunto nada, estoy en el afuera todo el tiempo, estoy en las redes sociales, estoy en Netflix, estoy en todos los medios habidos y por haber, me voy de joda, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que digo son las acciones que a eso nos lleva. Entonces, ¿qué problema vos, Pablo, encontrás hoy con respecto al punto de esto de la interioridad? ¿Qué puede encontrar uno cuando va hacia adentro desde el plano psicológico, cuando tiene la capacidad de frenar un poco, si es religioso, orar, o si es ateo, meterse para adentro y ver qué puedo encontrar en mí? ¿Qué peligro vos ves hoy en las generaciones nuevas que se están configurando con una debilidad importante en cuanto a esta variable? Buenísima la pregunta porque hace un momento había algo que quise decir, pero después digo, bueno, lo digo después en un momento y lo voy a encajar ahora con el tema del sentimentalismo, el tema de las emociones que vos mencionabas y demás. Hoy en día, el hecho de que el ser humano le dé una importancia absoluta a los sentimientos y a las emociones que son efímeras, como decías, son pasajeras, eso es una señal de que hay un vacío espiritual gigantesco. En realidad, este es el problema que estamos viviendo hoy en día. Porque el ser humano, en definitiva, al habérsele vaciado esa visión sobrenatural, esa visión que va más allá, esa dirección, hoy en día es como una veleta que no sabe para dónde ir y eso es desesperante para el ser humano. Para el joven, para el niño, es desesperante. Es como a un niño, por ejemplo, un caso que lo usaba mucho Piaget. Piaget hizo muchos experimentos con niños y uno de los experimentos que él hizo que a mí me pareció interesantísimo fue organizar un juego. Entonces los niños, claro, vas a una clase y le decía a los niños vamos a jugar, todos se ponen contentos porque no hay nada más divertido para un niño que jugar. ¿Y por qué es eso? Porque el juego requiere de cierta organización, requiere de reglas, requiere de estrategias individuales y en equipo que te llevan a lograr un resultado. Ya sea que perdás o que ganes, el juego siempre va a ser divertido. Es más divertido si ganás porque realmente funcionó y eso te da una satisfacción extra, pero si no ganaste no importa, te divertís igual. Es como ir al fútbol, no importa si ganaste, si perdiste, ya está. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que toda esta estructuración de reglas y demás a Piaget le hizo entender, y fue un aporte muy grande que él hizo para entender la psicología y el desarrollo infantil, que necesitamos de una estructura y necesitamos de reglas y límites. Como alguien comentaba ahí, que necesitamos el no. Sí. Entonces, ¿qué experimentos él hizo? Hizo lo contrario. Dijo, bueno, a ver, probemos lo contrario. Entonces llevaba a los niños y les decía, vamos a jugar. Y cuando los niños esperaban ahí que les diga, bueno, a ver qué juego vamos a jugar, él no le decía nada. Él decía, no, jueguen lo que quieran. Y los niños se frustraban y se aburrían. Porque los niños querían reglas. Y una de las cosas que, mira, alguien mencionó Netflix. El otro día estuve leyendo un estudio que a Netflix le ha puesto mucha presión, y es interesante esto, ¿por qué? Porque ahora con la cuarentena todo el mundo lamentablemente se la pasa viendo televisión, series, pero claro, hay series que están muy buenas y entonces eso te levanta el nivel de exigencia. Y una de las cosas que ha descubierto Netflix es que mientras más complicada la trama, más divertida la serie. Y muchas veces el error de Hollywood, por ejemplo, y por qué está perdiendo Hollywood contra Netflix hoy en día. ¿Por qué está perdiendo? Porque Hollywood nos trató a todos de estúpidos y nos dijo, el ser humano tiene una capacidad de concentración de 2 horas nomás. Porque si vos te fijas las películas de los 50, ves Moisés, dura como 10 horas. Entonces, si vos te ves las películas antiguas, eran todas larguísimas y después fueron acortando, porque claro, cada vez lo fueron tomando al ser humano como estúpido o más estúpido. Y viene Netflix y te hace una serie de 10 temporadas con 25 capítulos cada serie y resulta que la gente va y lo mira y se queda con ganas de más y de más y de más y de más. Es decir, la capacidad humana es gigantesca. Es gigantesca. Pero ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que hoy en día todo este fenómeno del entretenimiento, con Netflix, con Hollywood en su momento, con el tema de los placeres pasajeros, son simplemente un síntoma de que hay un vacío gigantesco y entonces el ser humano al no saber dónde ir, al no tener un objetivo, al no tener un fin, al no tener esas reglas que había descubierto para allá en los juegos, pero que eso se traduce en los códigos morales, en el ordenamiento de la propia vida, de los propios fines que uno se puede poner, los propósitos y demás,
eso se traduce hoy en día, al no tenerlo, en una satisfacción pasajera de lo que sea. Y entonces por eso que hoy en día es impresionante el auge, por ejemplo, de la pornografía, el auge del sexo casual, el auge de relaciones sin compromiso, el auge de ni siquiera tener compromisos en el matrimonio. Entonces tenés ahora, y eso se hace en propaganda, muchas veces artículos de diario, los matrimonios abiertos, porque claro, ¿cómo teniendo la oportunidad de tener placer, 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 te vas a restringir a algo? Entonces se pone el placer como una máxima gigantesca. Pero ¿cuál es el otro lado, la otra cara de la moneda? Porque eso tampoco te lo presenta, los niveles de suicidio, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, los niveles de alcoholismo, los niveles de droga, adicción, por ejemplo, que en Canadá son tremendos. Que es la otra, es la verdadera cara en realidad, el verdadero rostro de todo esto que estamos viviendo. Vos mencionabas Netflix. Yo he escuchado uno de los dueños de Netflix que decía que su objetivo era reducir el tiempo de sueño de las personas, ¿no? El tiempo que permanecía durmiendo. ¿Para qué? Para que vos puedas consumir más cantidad de horas de las series o del contenido que te están brindando. Me parece que acá lo importante que vos mencionabas, el ser humano yo lo puedo representar como si fuera un barrilete, no tiene raíz, no tiene un enraizamiento claro. Hay técnicas, por ejemplo, proyectivas en psicología, que es dibujar el famoso la casa, el árbol y la persona, ¿no? Y el árbol, uno lo dibuja y lo puede dibujar sin raíz o con raíz. Bueno, la raíz, entre otras cosas, simboliza ese arraigo en la tierra, cómo uno está parado. El tronco del árbol simboliza la personalidad. Bueno, ¿cuán fuerte es esa personalidad? Si no tenemos estos esquemas, si no tenemos estos marcos, si no tenemos estos valores, y si encima por ahí nuestra familia fue vulnerable o complicada en su dinámica, y cualquier ideología imperante en el momento va a estar para agarrarla, ¿no? Va a ser motivada para que nosotros podamos agarrarlo con el hecho de poder querer salvarnos de algo, de nuestra historia, de lo que sea. Por eso me parece muy importante el hecho de que cada uno de nosotros pueda tener un momento de decir, apago todo, ya ni siquiera les digo que vayan a leer un libro, amo leer libros, pero bueno, apago un segundo la laptop o lo que sea y me pongo a reflexionar un poco cómo está mi vida hoy. Yo hablaba mucho al principio de la cuarentena, acá en Argentina lleva más de 100 días, que esta cuarentena vos la podías poner a tu favor o en tu contra. Y se empezaban a ver signos de las personas que por ahí nunca habían tenido un trastorno de ansiedad o depresión y empezaban todos los valores a acrecentarse. ¿Por qué? Porque se quitó el exterior y me quedé vacío. Y ahí se ve lo que vos decías. Se quitaron las salidas, se quitó el cine, se quitaron los amigos, se quitó todo, te quedaste en tu casa solo o con tu pareja o tu familia y encontraste que lo que venías haciendo no era aquello que querías hacer, que lo que venías haciendo no tiene una satisfacción o no tenía una profundidad y empezaron a devenir las preguntas. Y cuando empieza a pasar eso, yo alegre y feliz de la vida interiormente porque es el momento para poder hacer un cambio. Recordemos que crisis es una ruptura con lo anterior para ir a algo nuevo y mejor. Entonces no toda crisis es mala, pero en este vacío existencial, que es enorme, que se ve hoy en día, no sé qué hacer. Entonces ahí Claro. puede caer la depresión, la ansiedad y un montón de cuestiones. Mi pregunta siguiente ya en estos casi últimos 12 minutos es, ¿hay algo que está por detrás? ¿Hay una agenda que arma todo esto? ¿Hay personas que tienen la inteligencia para ver esto que estamos hablando y así utilizar ciertas manipulaciones psicológicas para llevar a sus propios objetivos? ¿O es una teoría de la conspiración? Los medios como herramienta de manipulación psicológica colectiva comenzaron a aplicarse a partir de los años 30 más o menos. De hecho, hoy en día tenemos toda una literatura de manipulación psicológica que se aplica en la actualidad. Podemos leer esa literatura, podemos incluso gracias a la apertura de archivos secretos tanto de la KGB como de la CIA, por ejemplo, podemos ver que lo que en su momento tal vez muchos decían, no, es conspiración, que ustedes lo que dicen, que el gobierno esto, bueno, hoy se puede comprobar absolutamente todo. Es decir, yo creo que sería muy inocente el tratar de negar que de hecho debe haber algo detrás, una agenda o una mente o grupo de mentes detrás de mucho de lo que estamos viviendo. Y eso porque, mira, un amigo el otros días, una persona simple, trabajador aquí en Canadá, él se dedica a poner baldosa y azulejos y demás, él me contaba que no terminó la secundaria ni nada, nos hemos hecho muy amigos y él me comentaba esto, me decía,
Pablo, vos te das cuenta que los gobiernos son, en Argentina lo que dicen los gobiernos son un quilombo siempre, un despelote, un desorden absoluto. Los gobiernos no calzan media con zapato, ni con pie, ni con nada, es un caos absoluto, pero de repente todos se organizaron para la cuarentena, todos en todo el mundo a la misma hora, con las mismas medidas. Entonces él me decía, acá hay gato encerrado, me decía él, porque si los gobiernos son un desastre, en algunos países más desastre que el otro, pero en todos los países del mundo, toda esta burocracia no lleva a ningún lado, incluso en Canadá, mira, un desastre, imagínate en Argentina, México y demás. ¿Cómo puede ser que de repente están todos muy organizaditos con esto? Él me decía, para mí que hay algo detrás. Y él me decía, vos que fuiste a la universidad y estudiaste mucho, ¿quiénes están detrás de todo esto? Porque hay alguien, ¿no? Y eso es así realmente. O sea, podemos dar nombres de personas que han salido al menos públicamente y se manifiestan ellos mismos como los creadores intelectuales de lo que estamos viendo. Que tenés el caso de Bill Gates, es inevitable, es innegable. Tenés el caso de George Soros, que está poniendo muchísimo dinero por medio de toda su amplia red de fundaciones. Pero yo creo que hay más gente detrás de ellos también. Ahora, ¿quiénes son esas personas? Es difícil saberlo. La familia Walt es la familia, Walton, perdón, una de las familias más ricas del mundo, debe ser la tercera o cuarta familia más rica del mundo, posee la riqueza más grande, la riqueza de los países palidecen comparado con esta familia. Y fue interesante que aquí en Canadá hubo cuarentena absoluta, hubo cuarentena no absoluta como en Argentina, pero sí económica. Fue una cuarentena económica de cerrar todos los negocios menos los Walmart. Los Walmart no cerraron ni aquí ni en Estados Unidos. Mirá qué interesante. ¿Sí? Amazon no cerró en ningún lado. Nadie podía trabajar salvo que trabajaras en Amazon. O sea que es interesante cómo estas familias, en definitiva, son las que mandan, porque son ellos los que dijeron, bueno, se hace cuarentena, pero no para nosotros. ¿Sí? Es interesante eso. Y aquí la gente en Canadá cuestionaba, a ver, ¿qué tiene de esencial Walmart? ¿Cómo puede ser que Walmart siga abierto como si nada, sin ninguna restricción, y no pudieran abrir las iglesias, ni los dentistas, ni los médicos, ni las clínicas? Aquí hay gente que se murió con tratamientos de cáncer por no tener los tratamientos, porque claro, no era esencial en este momento. Entonces, ciertamente que hay que ver la realidad desde un punto de vista geopolítico y tratar de determinar cuáles son los actores que están de fondo en todas estas políticas. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, detrás de ellos, ¿quiénes son los que les ponen el dinero? Las compañías farmacéuticas. Para mí, detrás de la cuarentena están las compañías farmacéuticas. Para que te den una idea, esta mañana el gobierno de los Estados Unidos firmó un contrato con Novarex, una compañía en el estado de Maryland, en los Estados Unidos, por $1.200 millones para el desarrollo de vacunas. 100 millones de dosis de vacuna. El caso, o sea, dividí 1.200 millones por 100 millones. Es decir, que están comprando cada vacuna a $10. Y esto es solamente una inversión inicial. Con Glaxon, que es otra de las compañías gigantescas de vacunas, hicieron una inversión la semana pasada por otra cantidad de $1.200 millones. Bill Gates le pidió a los gobiernos del mundo que donen $9.000 millones simplemente para la inversión inicial. ¿Quién es el principal inversionista de todas estas farmacéuticas? Bill Gates. Porque es así como funciona la cosa. Si vos te inventaste una computadora, un programa o lo que sea y generaste miles de millones de dólares, esta gente no se lo guarda en el banco, lo reinvierte en inmobiliaria, lo reinvierte en autos, lo reinvierte en negocios, en bancos, en hoteles, lo reinvierte en un casino. Bill Gates lo ha aplicado a la Organización Mundial para la Salud y al proyecto de vacunas, que no es gratis, no es filantropía. Cuando dicen que Bill Gates es un filántropo, es la mentira más grande que existe. Porque en realidad le está invirtiendo y está ganando miles de millones de dólares con el control de la Organización Mundial para la Salud. Entonces, ¿hay alguien detrás de todo esto? Obvio, los nombres lo tenés de frente, lo tenés a Fauci, mira, voy a publicar en mi página web todo un esquema financiero de Bill Gates y todos los personajes a los cuales él le dio entre 100 y 1.000 millones de dólares durante la cuarentena, y son todos personajes claves al tomar decisiones con respecto a la cuarentena, que ha tenido repercusión a nivel mundial. Entonces, hay que ser muy inocente para negar eso si uno demuestra los datos, ¿no? Sí, también cuando vos hablabas yo pensaba, bueno, están abiertos determinados supermercados y, por ejemplo, acá en Buenos Aires no podés ir a una iglesia porque no hay misa, está cerrado. Claro. Entonces, relacionándolo con lo que hablábamos antes, el ser humano con este vacío existencial, y además le vas cortando la fuente del alimento espiritual, en este caso los templos, etcétera, ¿cuán mano hay por detrás premeditada para que esto suceda?
¿no? Entonces, cómo las fuentes importantes de consumo positivo del ser humano se van cortando Claro. y el supermercado, que también es consumo de alimento físico, puede estar abierto y puedes estar uno al lado del otro y no hay ningún problema, como pasa acá a la vuelta de mi casa. Entonces, qué importante poder ver esto. Yo cuando te hacía la pregunta, obviamente sé que no es conspiración, lo pregunto para que los que están del otro lado puedan generarse la pregunta. Hay una gran mano por detrás, hay una gran manipulación psíquica por detrás de lo que uno también puede decir, de lo que uno no puede decir. Yo vi en los últimos días que has recibido un montón de ataques también por determinados posts que habías subido. Entonces, ¿quién termina siendo el oprimido? Como hablamos al principio, ¿quién termina siendo el opresor? ¿Qué libertad uno tiene para poder actuar? ¿Qué libertad uno tiene para ejercer su profesión? ¿Qué libertad uno tiene para poder pensar de manera distinta? Me parece que estos interrogantes son muy importantes para que todos nosotros podamos tener una introspección, como hablaba antes, una reflexión, una formación y poder salir un poco de esta manipulación psíquica. ¿Qué consejo, para ir ya cerrando, que nos quedan 3 minutos, le darías a los jóvenes, a las personas que están viendo, escuchando esto y que tienen algún tipo de ganas de unirse desde su lugar, pero no saben bien qué hacer? Bueno, un consejo personal les voy a dar y por algunas preguntas que han hecho que son muy interesantes ahí, especialmente cómo es que la izquierda responde a estas órdenes capitalistas, a los Rothschild, a todas estas familias que en definitiva son los que manejan, los Rockefeller que manejan el comercio mundial, Bill Gates, Soros y demás. Vean mi curso de geopolítica, están gratis, los pueden ver en mi canal de YouTube, el curso de geopolítica y el curso de relaciones internacionales, porque ahí explico cómo en realidad la izquierda mundial hoy en día, no es la Unión Soviética, la izquierda mundial hoy en día, en el país que sea, ya sea por el Foro de San Pablo, ya sea por el Grupo de Puebla, los grupos de izquierda de todos nuestros países, en realidad son la mano de obra barata de esta oligarquía financiera mundial. Sí, eso por un lado. Por otro lado, cuando comenzó la cuarentena, yo dije, esto se va a poner bravo. Yo tenía ya información porque me había llegado por otros lados y tenía muy buenos datos de que esta cuarentena iba para más de 100 días. Yo dije incluso cuando todavía no comenzaba la cuarentena en Argentina, yo dije que iba hasta agosto la cuarentena en Argentina. Y muchos dijeron, no, pará, si son 10 días nomás, no conspiración. Bueno, ahora los quiero escuchar a esos. Porque yo tenía información fidedigna y eso lo podemos hablar en otro momento acerca de toda la crisis monetaria mundial, de los gobiernos, cómo iban a aprovechar de la cuarentena. Era un golpe contra los Estados Unidos, pero cómo Canadá está con una crisis monetaria, Argentina está con una crisis tremenda monetaria y con la deuda, y por lo tanto es necesario para hacer el reset, el recomienzo que se llama económico, llegar a un punto de caída y de choque absoluto. Entonces eso es lo que está haciendo el gobierno argentino. El gobierno argentino quiere que el barco se hunda para después construir un barco nuevo. Entonces les recomiendo, yo en ese momento dije que van a haber muchos problemas psicológicos, van a haber muchos problemas de ansiedad y demás. Voy a hacer un curso que se llama 12 reglas para la vida, comentando también ese libro de Jordan Peterson. Entonces les recomiendo que vean ese curso por una cuestión de formación y crecimiento personal. Pero mi recomendación principal es que se formen, que apaguen el televisor y prendan la mente. Prendan la mente, denle lugar a la vida del espíritu, a la oración, especialmente si uno es cristiano, católico, a orar de verdad, a leer las escrituras, porque en las escrituras también hay mucha sabiduría milenaria, escondida ahí que está esperando, que es muy importante leerla, especialmente que lea el Mateo del capítulo 5 al capítulo 8, todo el Sermón de la Montaña, que es el modelo de vida cristiano. El que sea cristiano que vaya porque es cristiano, es obligación, y el que no sea cristiano que vaya para entender, a ver, cuál es la vida que propone el cristianismo, porque va a salir convencido, ¿no? Y si no sale convencido, al menos como muchos ateos que lo han hecho, dicen, bueno, a ver, nunca había leído algo tan espectacular como esto, es innegable eso, ¿no? Entonces, formarse, darle importancia a lo que se debe, que es la vida del espíritu, a la vida del alma, a la formación, a la voluntad, del carácter, y preguntarnos, a ver, tal vez yo no sé cuál es ideal, porque no tengo la verdad, yo no sé cuál es la verdad, muchos dicen eso, no sé cuál es el bien, a veces me es difícil discernir en mi vida, y yo digo, es verdad, es difícil discernir muchas veces para el espíritu cuál es el bien, especialmente si ha sido un espíritu enceguecido por todas estas luces y ruidos del mundo, pero nosotros nunca perdemos la capacidad de reconocer el mal. Entonces, a ver, reconozcamos con sinceridad cada uno de nosotros qué es lo que está mal en nuestra vida, qué es lo que está mal y que yo estoy haciendo, que estoy traicionando mi conciencia, mis principios. Y concentrarse en eso y decir, bueno, a ver, mañana voy a ser mejor y pasado voy a ser mejor que mañana. Y así, porque es así realmente como uno va a crecer y se va a convertir en un hombre verdadero, ¿no? Un ser humano verdadero. Quedan 5 segundos, Pablo. Quería agradecerte por el espacio, por el tiempo. Sé que estás muy ocupado todo el tiempo, así que